Desde la perspectiva profética existe un claro movimiento de cada pieza del rompecabezas del tiempo del fin. Como pudimos apreciar en el documental Estados Unidos en la profecía, los claros movimientos políticos y religiosos en la nación del norte se han realizado y lo seguirán haciendo, para asombro de muchos. No podemos negar el vigoroso papel de los Estados Unidos a través de la clase política y religiosa en el ordenamiento de las tendencias que sacuden a ese país. Pero existen cuestionamientos de difícil respuesta hoy en día, especialmente en lo que respecta a los acontecimientos en el resto del mundo, tanto a nivel político como religioso. En el terreno religioso, Ellen G. de White señaló que el sábado será la gran piedra del toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres. Entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven, entre la observancia del falso día de reposo domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento. Será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia. La otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. este conflicto es entendible en Estados Unidos o en el mundo occidental, pero ¿qué sucederá en el hemisferio oriental, donde otras religiones son mayoría y manejan los hilos de la vida política, económica y religiosa? ¿Qué sucederá en el mundo secular, que es guiado por sus propios puntos de vista acerca de la vida? Para responder a esta inquietud, podemos señalar que la Biblia y el espíritu de profecía enseñan que estos asuntos son de carácter mundial. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 30, dice que «Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad». Por su parte, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 9, dice que «Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojada a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Cristo advirtió acerca de los falsos cristos en el Evangelio según Mateo 24, versos 23 y 24. Entonces, si alguien os dijera, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. En el conflicto de los siglos, Ellen G. de White describe el evento crucial que llevará a cabo Satanás para engañar a la población mundial. El acto capital que corona el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. El gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso
de un brillo deslumbrador. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Será un espectáculo irresistible a los sentidos, y solo los que estén afianzados en la palabra de Dios podrán discernir quién está detrás de este evento. La mayor parte de los cristianos tiene entre sus creencias el regreso de Jesús por segunda vez. Este es un ardid dirigido a ellos. ¿Cómo podrá el acto capital de Satanás engañar a los musulmanes, budistas, hindúes y a los seguidores de otras corrientes, tales como la Nueva Era? Para responder a esta pregunta debemos sumergirnos en la escatología de estas religiones y movimientos para comprender mejor cómo es probable que el engaño satánico funcione en todo el mundo. Los cristianos no son los únicos que esperan a un redentor. Los judíos, los budistas, los hindúes, los musulmanes y la Nueva Era, todos anticipan la llegada de un personaje sobrenatural, un anhelado libertador, que surgirá después de un periodo de grandes calamidades y traerá la paz y la felicidad al mundo. La esperanza universal de un libertador divino en el tiempo del fin es lo que podría abrir al resto del mundo al engaño maestro de Satanás. El pueblo hebreo cree que su historia ha sido dirigida por Dios en cumplimiento a la promesa realizada al patriarca Abraham, por medio de eventos históricos como el Éxodo, la salida de la esclavitud de Egipto, los 70 años de exilio en Babilonia y la posterior diáspora, exilio provocado por la invasión romana, entre otros. Los acontecimientos del fin del mundo son similares en el judaísmo y el cristianismo: la nueva creación, el juicio final y el gobierno divino instaurado, que incluye la llegada del Mesías. Este Mesías llevará al milenio que Isaías y otros profetas han descrito. Los escritos intertestamentarios muestran la esperanza apocalíptica como un protagonista principal, el Mesías. El testamento de Moisés, un himno escrito por los esenios o por los fariseos antes de la caída de Jerusalén, el año 70 después de Cristo, expresaba el deseo apremiante del pronto advenimiento del reino de Dios. Pues el Altísimo Dios eterno se alzará solo, aparecerá para tomar venganza de las naciones y destruirá a todos sus ídolos. Entonces tú, Israel, serás feliz, montarás sobre cuello y alas de águila. Sí, todas las cosas se cumplirán. El Apocalipsis de Esdras, o cuarto libro de Esdras, documento escrito después de la caída de Jerusalén, relata que el Mesías del Altísimo se ha reservado para el final de los tiempos. Él surgirá de la estirpe de David, mientras que el Talmud dice: todos los profetas profetizaron únicamente para los tiempos mesiánicos. Por su parte, el filósofo judío Moisés ben Maimónides enseñó que la venida del Mesías era una creencia judía básica, y en el artículo 12 de sus 13 artículos de fe declaró: creo firmemente en la venida del Mesías, y aunque puede ser que tarde, espero diariamente su venida. A pesar de la gran confusión acerca del advenimiento del Mesías, muchos creían, y todavía lo creen, que aparecería durante un tiempo de gran tribulación, llamado los ayes del Mesías, cuando rescataría a su pueblo
y lanzaría al mundo a un milenio de paz. Existen dos visiones en el Islam respecto a la naturaleza de la segunda venida. La corriente principal sostiene que Jesús fue reemplazado por un duplicado que se parecía a Cristo, y que es el duplicado el que fue crucificado. Además, el Jesús real fue elevado al cielo por Dios, donde está esperando para descender durante los últimos días, cuando la corrupción y la perversidad sean abundantes en la tierra. Gran parte de los musulmanes no solo creen en un restaurador de la fe, sino que muchos lo asocian al regreso de Jesús. El Corán hace referencia a la segunda venida de Cristo, conocido en la tradición islámica como Mahdi, el número 12 en una línea de imanes. El correctamente guiado iniciará un periodo de 1000 años de paz y justicia, después que termine el reino del anticristo. Según una tradición islámica, el anticristo devastará al mundo, dejando la Meca y Medina intactas, ya que ambas ciudades serán protegidas por legiones de ángeles. Finalmente, Cristo descenderá del cielo a la tierra y destruirá al hombre diablo en una gran batalla. Romperá la cruz, matará a los canallas y llamará a toda la humanidad al Islam. Si bien los musulmanes creen en el retorno de Jesús, no están de acuerdo en la naturaleza exacta de su retorno. Esta situación también ha producido falsos mesías entre los musulmanes. Los hindúes creen en la encarnación o manifestación de la divinidad, la cual se llama avatar. La doctrina de los avatares apareció por vez primera en la Bhagavad Gita, retratos de varios avatares que se encuentran en los Puranas y otras épicas de India. Krishna es una de las más populares encarnaciones de Vishnu. De acuerdo a una tradición hindú, el señor Vishnu ya ha asumido 9 avatares con un 10º Kalki, el que aparecerá para liderar una era dorada. Existen 4 yugas o épocas: Satya, Treta, Dwapar y Kali. Kalki aparecerá al final de Kali Yuga, o la época oscura fracturada, que los hindúes creen que estamos viviendo hoy. Kali Yuga es la época del sufrimiento, oscuridad y perdición. La tarea de Kalki será terminar con el mal y regresar el Dharma, o camino correcto. Esto comenzará un nuevo ciclo iniciado con la época de la verdad y la honestidad. Kalki, el supremo castigador, aparecerá cabalgando de entre las nubes en su caballo blanco y blandiendo su brillante espada, inaugurando una nueva época dorada de bendiciones para la humanidad. Esta religión fue fundada en el noroeste de la India a partir de las enseñanzas y doctrinas impartidas durante los siglos VI y V a.C. por Siddhartha Gautama, más conocido como Buda o el Iluminado, como un camino para vencer el sufrimiento del ser humano. Dentro de sus creencias señalan que una larga procesión de bodhisattvas como encarnaciones de Buda ha aparecido en la Tierra para dotar de conocimiento a la humanidad. Bodhisattvas, término sánscrito que significa el que es destinado para, o cuya esencia es el alumbramiento. En su origen, el concepto aludía al Buda histórico, Siddhartha Gautama, durante sus nacimientos anteriores y aparte de su carrera antes del gran viaje. En el budismo Mahayana, el término hace referencia al individuo que ha pasado a lo largo de 10 etapas a la perfección espiritual, pero elige, por compasión, aplazar el premio final, el nirvana, para trabajar por la salvación de todos los seres sensibles, transfiriéndole el mérito a Dios. Los bodhisattvas
son en general concebidos como personificaciones de virtudes particulares de Buda. Así, Manjushri, con su espada y su libro de conocimiento, representa la sabiduría de Buda, y Samantabhadra su felicidad. Por su parte, Avalokitesvara, el Señor que vigila, personifica la compasión infinita. Estos bodhisattvas, considerados como salvadores celestiales, se convirtieron en objeto populares de devoción en Asia Oriental. Maitreya, el bodhisattva del amor, es reconocido por los seguidores del budismo Theravada como el futuro Buda. Aunque se tiene la noción del cielo e infierno, ningún creyente del budismo permanece eternamente en ellos. Al introducirse en China el culto a Maitreya o el quinto Buda, también se introdujo en esta religión un componente escatológico, del cual en los tiempos futuros, cuando el mal domine a los hombres, proporcionará el regreso de Buda Maitreya para iniciar una nueva época de paz y esperanza. La venida de Maitreya se justifica por la degeneración que para entonces habrá experimentado la ley budista. El nuevo Buda rescatará a los seres que todavía vivan atrapados en el ciclo de la reencarnación y los conducirá al nirvana. Maitreya, o el Hijo del Amor, dará inicio a una época de grandes bendiciones espirituales para todo el mundo. Esta corriente sintetiza las filosofías de Oriente y Occidente, y es la ciencia del proceso evolutivo, tanto para el hombre como para la naturaleza. Presenta una descripción sistemática y minuciosa de la estructura energética del universo y del papel del hombre en él. En su libro La doctrina secreta de Elena Blavatsky, entregó la enseñanza del nuevo ciclo cósmico que viene, la era de Acuario. Esta corriente de pensamiento postula que Dios es la suma de todas las leyes que componen todo el universo manifestado y no manifestado. La revelación divina es cíclica, y cuando la humanidad alcanza un punto importante de crisis, al final de la civilización, la jerarquía espiritual envía a un instructor para mostrar el camino hacia una época mejor. Los más conocidos de estos grandes mensajeros espirituales para la nueva era son Hércules, Hermes, Rama, Zoroastro, Krishna, Buda, Confucio, Jesús y Mahoma. Y cada una de sus enseñanzas dio nacimiento a una nueva civilización o una nueva religión. La aparición de un instructor mundial para la nueva era tiene relación con el paso de la era de Piscis a la era de Acuario, y para este ciclo se espera la venida de Maitreya, el hermano mayor de la familia humana, como un guía y consejero para toda la humanidad. Hace varios años, grupos de la nueva era gastaron cientos de miles de dólares anunciando en los más famosos periódicos del mundo que el Mesías de los judíos, el Mahdi de los musulmanes, el Cristo de los cristianos, el Maitreya Buda y el Krishna de los hindúes, todos eran nombres de un solo individuo, el cual traería la paz al mundo. Los avistamientos de fenómenos aéreos inusuales se remontan a la antigüedad, pero a partir de 1947 se hizo más popular. Hay quienes interpretan algunos pasajes de la Biblia y de otras tradiciones como avistamiento ovni. Los adeptos a este fenómeno señalan que muchas referencias antiguas serían observaciones reales de naves alienígenas. También postulan que si estos vehículos aéreos estaban tripulados, se produciría igualmente el contacto con los eventuales seres extraterrestres, quienes transmitirían a los observadores enseñanzas diversas. Según esta teoría, el origen de muchas civilizaciones del pasado, Egipto, Babilonia, etc., radicaría en estos primitivos contactos.
En 1982, Michael London, periodista de Los Angeles Times, reunió a un grupo de 8 personas con experiencias en encuentros con ovnis y extraterrestres para una presentación especial de la película E.T., el extraterrestre. London destacó lo siguiente: esta es una película real, no un romance. Es parte de un proceso de acondicionamiento para prepararnos para la llegada de seres extraterrestres. Los adeptos a este fenómeno dicen que el tiempo ha llegado para que los extraterrestres intervengan nuevamente en la historia mundial. Esta vez intervendrán para salvar al hombre de sí mismo, de sus guerras, de su violencia, de su analfabetismo espiritual y de su daño ambiental. Para esto, los medios de comunicación han jugado un papel importante, condicionando la mente de niños, jóvenes y adultos para aceptar su existencia y la finalidad de su misión. Así lo demuestra la gran cantidad de películas, cómics, videojuegos que abordan el tema. La semilla ha sido plantada. En el siglo pasado son numerosos los casos de apariciones de la supuesta Virgen María en todo el mundo. Han ocurrido diversas visiones y en muchos de los casos niños tuvieron los encuentros y fueron receptores de las profecías, mensajes generalmente a rezar el rosario, ayuno y penitencias, o el mundo será destruido. La Virgen se acomoda a la cultura y al lenguaje de los videntes, es decir, los adeptos a este fenómeno la ven con características distintas, tanto la forma de manifestarse como la vestimenta y algunos fenómenos asociados. La Biblia es clara en enseñar que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Eclesiastés capítulo 9 versos 5 y 6. La pregunta es, ¿quién está detrás de estas apariciones y qué es lo que persiguen? La palabra de Dios nos enseña que el hombre al morir no tiene participación en las cosas que se realizan debajo del sol, es decir, en las labores diarias. Pero en su desesperación, muchos deudos procuran entablar comunicación con sus seres amados muertos. Debemos recordar que la primera mentira de Satanás se refirió a este asunto. Dijo Dios a Adán que si pecaba moriría, pero Satanás replicó: no moriréis. Génesis capítulo 3, verso 4. Satanás sigue tratando de engañar con respecto a la muerte y está empeñado en sostener la mentira original. Puede hacerlo fácilmente porque se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 14. También los demonios son capaces de hacerse pasar por gente muerta. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 15. Muchos de los fenómenos aparentemente inexplicables o sorprendentes son provocados por espíritus de demonios que hacen señales. Apocalipsis capítulo 16 verso 14. Por eso se nos insta que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Satanás y sus demonios son quienes están detrás de estos fenómenos. En 2 de Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15, dice la Biblia que, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Entonces, las manifestaciones sobrenaturales de la pretendida Madre de Jesús tienen un claro trasfondo satánico del cual debemos cuidarnos. En el siglo XX ocurrieron más de 300 apariciones de María en el mundo. La primera y más importante para el mundo católico sucedió en Fátima, Portugal, entre los años de 1916 y 1917, y ha sido el foco de muchas curaciones extraordinarias. El fenómeno se presentó a 3 niños en el campo de las Borregas, lugar en el cual se le dieron instrucciones, mejor conocidas como los secretos de Fátima.
Un supuesto milagro que para muchos confirmó la validez del fenómeno y del cual participaron 70.000 personas, sucedió el 15 de octubre de 1917, cuando el Sol pareció caer a tierra, saliéndose de su órbita, y luego secando el barro y la lluvia que había caído horas antes. La importancia para el mundo católico de esta aparición tiene relación con los mensajes que el fenómeno entregó a los niños, además de la explicación a eventos que sucederán producto de la obediencia a esos mensajes. De hecho, el Papa Pío XII señaló que el mensaje de Fátima era una de las mayores intervenciones de Dios por medio de María en la historia del mundo desde la muerte de los apóstoles. Por su parte, el sacerdote jesuita Malachi Martin, en su libro Las llaves de esta sangre, refiriéndose a Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 5, escribió que el Papa Juan Pablo II ha estado al tanto con la mayoría de los hechos de Fátima. La Virgen María ha aparecido varias veces a 3 niños aldeanos. Ella les ha confiado ciertas amonestaciones, incluyendo un conjunto de detalladas instrucciones y predicciones con la intención de inspirar al Papa a la acción en un tiempo en el futuro. Y ella había terminado su visita en octubre de 1917 con un milagro que para muchos recuerda el versículo de la Biblia que habla de la mujer vestida del sol y dando a luz un hijo que regirá las naciones con una barra de hierro. El Papa sabía los secretos, pero no le prestó atención verdadera. El libro Las llaves de esta sangre dice en la página 46 que en cierto momento del 13 de mayo de 1981, durante una audiencia papal al aire libre en la plaza de San Pedro, en presencia de 75.000 personas y ante la vista de unos 11 millones de telespectadores, el Papa Juan Pablo II divisó a una niña que llevaba un pequeño retrato de Nuestra Señora de Fátima. Justamente al inclinarse desde su papa móvil, que iba en marcha lenta, para hacerle una ligera caricia a la niña, el asesino Mehmet Ali Akka descargó 2 tiros precisamente en dirección de donde momentos antes le había apuntado a la cabeza del Papa, a la par que 2 peregrinos caían al suelo heridos. Se oyeron 2 disparos más, y esta vez la sangre de Juan Pablo manchaba su blanca sotana papal. Desde ese momento la vida del entonces Papa cambió completamente. Juan Pablo II tuvo una visión mientras se estaba recuperando en el hospital tras el atentado. La visión fue idéntica a la dada a los niños en Fátima el 13 de octubre de 1917. En la habitación de convaleciente, el Papa comenzó a mirar hacia la ventana y vio al sol que parecía girar. El sol se acercó y se metió en la pieza. Era tan fuerte el resplandor que Juan Pablo II cerró los ojos. Cuando se acostumbró a la luminosidad, abrió los ojos y la luz tomó la forma de una mujer hermosa. Inmediatamente, el sumo pontífice reconoció a la Virgen de Fátima. Ella le dijo: «Te estoy llamando a ti a cumplir un cometido». Ella prosiguió diciendo: «Conságrame a Polonia, a mi inmaculado corazón, y la libertaré. Conságrame a Rusia, y la entregaré en tus manos. Conságrame al mundo, y tú lo gobernarás». Martin dice en Las llaves de esta sangre, en la página 48, que esta era una comunicación del cielo. Debido a estas supuestas manifestaciones de Dios, el Papa ahora dijo que había recibido una agenda planificada en el cielo para este mundo, el gran diseño de Dios para el nuevo orden mundial. Así que el Papa Juan Pablo II empezó a desarrollar un programa que cumpliría los mandatos de María. Nos dice Martin que el Papa Juan Pablo II empezó a ver la necesidad de que los eventos se desarrollaran rápidamente. Él, por lo tanto, redobló sus actividades en la escena política, a lo que Malachi Martin llama su visión geopolítica. Empezó los viajes de un país a otro por todo el mundo. ¿Y con qué propósito? Para preparar al mundo para el nuevo orden mundial, en el cual la Iglesia de Roma será el gobernante supremo. Este programa se cumplió casi totalmente. Juan Pablo II consagró a Polonia al Sagrado Corazón de María y fue el primer país de la esfera comunista en romper con Moscú. Luego consagró a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en el lapso de 2 años el comunismo fue barrido de esa nación y de gran parte del globo. Pero Juan Pablo II falleció y el tercer propósito no se cumplió completamente.
Pero en su funeral se pudo apreciar que el tremendo trabajo de este hombre logró el fruto: reunir a todo el planeta en torno a su ataúd. Más de 200 presidentes, reyes y jefes de estado de todo el mundo, y más de un tercio de los televidentes del globo asistieron al funeral más difundido de la reciente historia contemporánea. El autor John Janiok, en su libro El juego final del conflicto de los siglos, señala que el Papa Juan Pablo II ha llamado a nuestro siglo tiempos marianos. ¿Cuál es el significado de estos tiempos marianos? El autor católico Ted Flynn, en su libro El trueno de la justicia, responde a esta pregunta. En la página 171 explica que en el Antiguo Testamento Dios el Padre nos habló por medio de sus profetas. En el Nuevo Testamento Dios el Hijo nos habló directamente durante su vida pública en la tierra. Hoy Dios aparece hablándonos por medio de María, la Madre de Dios. Es decir, los mensajes del cielo hoy los dicta la pretendida Virgen María a través de sus apariciones. Pero los comentaristas católicos señalan que habrá un evento que cambiará la historia de la humanidad. Martin describe en su libro El evento que cambiará la humanidad. En las páginas 639 y 656 dice que el Papa está más bien esperando el evento que fisionará o dividirá la historia humana, separándola entre el pasado inmediato y el próximo futuro. Será un evento a vista pública en los cielos, en los océanos y en las masas continentales del planeta. Entonces su ministerio del gran diseño va a empezar. En las llaves de esta sangre, en la página 630, dice que particularmente va a involucrar a nuestro Sol, el cual para nuestros ojos ilumina cada día y brilla sobre los valles, las montañas y las planicies de esta tierra. Pero en el día de este evento no aparecerá solamente como la estrella principal de nuestro así llamado sistema solar, más bien será visto como la gloria de la mujer, quien el apóstol describe como vestida del sol, dando luz a un niño que regirá las naciones con una vara de hierro. En su libro El factor Fátima en la hora final, René Norwenger dice en la página 3: los eruditas católicos romanos me han asegurado que el versículo bíblico de Apocalipsis 12:1, una gran señal, apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza como una corona de 12 estrellas, se refiere a la aparición de la Virgen María en Fátima. El niño referido en Apocalipsis 12, verso 5, y ella dio a luz un hijo varón que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, supone ser el Papa. Así que los católicos están esperando el momento cuando suceda la mayor aparición de María, en la cual ella va a anunciar el día y la hora de la segunda venida de Jesús. Al anunciar ella el día y la hora de la venida de Jesús a todo el mundo, va a apelar a todas las religiones, a cada uno de acuerdo a sus creencias. Ella les dirá: este es el que ustedes necesitan, Él les va a solucionar todos sus problemas y traerá al mundo amor, unidad, paz, justicia y prosperidad. Cuando este falso Cristo venga y proclame una era de paz, Él le dará las llaves al Papa, y el Papa le entregará la tierra y el trono. Entonces el falso Cristo tomará el liderazgo de este mundo, intentando cambiar por completo la verdad y persiguiendo al pequeño grupo que no le adorará. Satanás está hoy engañando a las personas de este mundo por medio de las apariciones marianas y sus mensajes. El espíritu de profecía nos dice que Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo, para embaucar al mundo. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El conflicto de los siglos, páginas 6 y 18. Históricamente, el fervor mesiánico entre las diferentes religiones ha culminado durante los tiempos de crisis, puesto que la gente veía a un libertador divino como su única esperanza. Imagínese, entonces, las expectativas mesiánicas de los hindúes, judíos, musulmanes, cristianos, budistas, nueva era, los adeptos al fenómeno ovni, los secularistas, a medida que se enfrentan a un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, relata Daniel, capítulo 12, verso 1, especialmente porque la mayoría espera que el Mesías venga durante el tiempo de crisis. Desde que Jesús dijo: he aquí vengo presto, los cristianos han esperado su retorno. Si bien la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, rebosa en textos
referentes al advenimiento, los cristianos no se ponen de acuerdo en cuanto al tiempo de su venida, dónde llegará, cómo vendrá y qué hará cuando venga. La esperanza adventista, sumada a la confusión acerca de los detalles concernientes al retorno del Señor en el mundo cristiano, ha dado origen a incontables falsos cristos. En el año 1534, el anabaptista radical John de Leyden se declaró rey mesiánico. James Leyden, líder cuáquero del siglo XVIII en Inglaterra, tuvo muchos seguidores que creían que él era el Mesías. En Rusia, los movimientos mesiánicos comenzaron bajo varios falsos mesías. En China, un autoproclamado mesías llamado Hun Xinshang inició una rebelión que costó 20 millones de libras entre los años 1850 a 1864. Hoy incluso abundan los falsos mesías, como Song Myung-moon, el líder coreano de los bunistas o la Iglesia de la Familia, que dice ser Cristo en la tierra. En el hombre existe ese anhelo del pronto advenimiento de Jesús, lo cual a veces provoca una distorsión en hombres con afanes apocalípticos que terminan en desastrosas consecuencias. Es decir, la humanidad anhela que toda la violencia, la injusticia, el odio, las guerras, el hambre, la corrupción, la perversidad, todos estos flagelos que sobrepasan a cualquier gobierno, un día se terminen con la llegada del Mesías esperado. La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la Iglesia, la gran culminación del Evangelio. La venida del Salvador será literal, personal, visible y de alcance mundial. Cuando el Señor regrese, los justos muertos resucitarán y junto con los justos vivos serán glorificados y llevados al cielo, pero los impíos morirán. El hecho de que la mayor parte de las profecías esté alcanzando su pleno cumplimiento, unido a las actuales condiciones del mundo, nos indican que la venida de Cristo es inminente. El momento cuando ocurrirá este acontecimiento no ha sido revelado y por lo tanto se nos exhorta a estar preparados en todo tiempo. La palabra de Dios deja en claro cómo será la verdadera venida de Jesús y aclara cómo Satanás la imitará. En la segunda epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 1, versículos 2 al 12, Pablo dice lo siguiente: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora sabéis lo que impide que a su tiempo se manifieste, porque el misterio de iniquidad ya está obrando. Solo espera que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad, que engaña a los que se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. Pablo gira su tema en segunda de Tesalonicenses en torno al regreso de Jesús,
Uno de los principales propósitos es congregar a los elegidos. El apóstol reconoce que el peligro de un engaño es real y grave. Los métodos de engaño serían muchos. El enemigo de la iglesia hará señales y milagros aparentes para inducir a los incautos a que acepten el gran engaño. El pueblo de Dios debe, por lo tanto, estar alerta para no ser descarriado y ser llevado por la marea de apostasía que inundará al mundo religioso. La perspectiva profética de Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2, indica que el fin del tiempo traerá consigo cada vez más señales sobrenaturales, las que apoyarán al hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Estas designaciones últimas del anticristo sugieren que aparecerá como individuo que está en un definido contraste con el Hijo del Hombre. Esto da lugar para un engaño casi irresistible para el hombre, la personificación que Satanás hará de Cristo y de su venida a la tierra. Deliberadamente Pablo hace un paralelo entre las apariciones del hombre de iniquidad y las de Cristo, teniendo cada una su propia paluce, que se refiere a la venida triunfal de Jesucristo al final de los tiempos, sus propias señales y milagros, exigiendo cada una adoración. En todas las apariciones, Satanás se disfraza como ángel de luz. Su objetivo supremo siempre ha sido exigir dignidad y las prerrogativas de Dios. Por consiguiente, su último pecado es la idolatría que exige para que lo adoren. Pablo recalca que el rechazo universal de la verdad del Evangelio preparará a la humanidad para el último engaño y rebelión. En ese punto de maduración del mal, Dios retira su espíritu de todos los que rechacen el amor de la verdad. Como resultado, ya no habrá más ninguna limitación al poder engañoso para que crean la mentira. De esta forma, Pablo apunta al fin del tiempo de prueba de la humanidad. Esta escena aparece ampliada en Apocalipsis capítulo 16, versos 3 al 16, donde los espíritus de los demonios llevan a los habitantes del mundo a unirse en rebelión contra Dios, engañando aún a los gobernantes civiles. Es en este tiempo que el diablo realiza curaciones milagrosas, aparentemente iguales a Jesús, imitando los actos de Jesús. Hará obras maravillosas y recurrirá a manifestaciones espiritistas de poder sobrenatural en un intento final de engañar al mundo. Los inicuos rechazan la verdad presentada por sus mensajeros en el fuerte clamor, y Dios envía un poder engañoso, una acción que conduce al error final que resulta en una condenación irrevocable. Creyendo que Satanás es Cristo, Maitreya, el Mesías, Kalki, el quinto Buda, estos ya no pueden ser salvos. Una G. de Huay le fue mostrado en visión el irresistible engaño de Satanás al planeta Tierra en el conflicto de los siglos. Escribe: la ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaño e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. El acto capital que corona el gran drama del engaño será que el mismo Satanás quedará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios de San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en oración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía.
en tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llena de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Luego, en su conocido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Es de este modo, en medio de este gran colapso global, Satanás aparecerá en diferentes partes de la tierra con gloria insuperable. Viene un ser majestuoso de brillo deslumbrante al mundo musulmán en la forma en que Mahdi es esperado. Los musulmanes se inclinarán ante él correctamente guiado, quien iniciará los 1000 años de paz. Envuelto en gloria incomparable que los ojos mortales jamás contemplaron, llega ante los hindúes que lo ven y reciben como a Kalki, la encarnación definitiva y apoteósica de Vishnu. Los judíos se regocijan, su Mesías, largamente anhelado, ha llegado finalmente como lo esperaban, como un poderoso rey celestial. El quinto Buda, Maitreya Buda, se les aparece a los budistas, derramando sus bendiciones sobre la humanidad. Los adeptos a los extraterrestres ven sus anhelos cumplidos gracias a seres sobrenaturales mucho más evolucionados que vienen a rescatar al hombre de su desastre. La cristiandad recibe al falso Jesús en su mentirosa segunda venida, y el mundo secular comienza a creer lo que la nueva era ha difundido. El instructor ha llegado para una nueva época de la tierra, y ceden ante el magistral engaño con un celo nunca. Todo el mundo entrega su lealtad a Satanás, en realidad casi todos, pues un puñado advertido por la palabra de Dios sabrá quién está bajo este manto de luz grandiosa. Si muchos hombres han sido engañados por el carisma de hombres falibles del pasado, que siguiendo su delirio místico mesiánico han creído ser Cristo en su segunda venida, ¿qué harán cuando un ser sobrenatural baje desde las nubes, obre milagros, prodigue bendiciones y llame a la paz universal, a la unidad y a guardar un día especial de adoración, cambiando el día de reposo del sábado al domingo? Millones del mundo, desesperados porque terminen las guerras, hambres, pestilencias, caos y la violencia, obedecen las palabras de su libertador largamente esperado y le rinden homenaje, aceptan el falso sábado y reciben así la marca de la bestia. Esto es una especulación, pero es increíble que todas las religiones falsas y otros movimientos tienen entre sus creencias la venida de un ser sobrenatural que pondrá orden al caos e iniciará una era de paz, mientras los creyentes son exhortados a estar listos, porque por tanto estar preparados también nosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no